Tienes que estar bromeando. La voz, aguda y cargada de la confianza inmerecida de la juventud, interrumpió el silencioso murmullo del taller de paracaídas. El teniente Davis, recién llegado de Annapolis y aún con el aroma a pulimento de la academia, permanecía de pie con las manos en las caderas y una expresión de profunda incredulidad en el rostro. Señaló vagamente un paracaídas cuidadosamente empacado y luego miró directamente al hombre que lo había empacado. Dije, quiero un margen de 5 centímetros en la puntada de registro, no de 6 centímetros y cuarto. ¿Acaso estás escuchando los informes matutinos o solo estás aquí para cobrar? Glenn Patterson, con 73 años en esta tierra, 60 de los cuales sirviendo a su país de una forma u otra, terminó lentamente su sorbo de café negro de un termo que había visto décadas mejores. Lo dejó con un ruido sordo. No miró al teniente. Su mirada estaba fija en la vasta extensión de nylon y cordaje extendida sobre su mesa de embalaje, un rompecabezas que había salvado vidas miles de veces. Sus manos, nudosas por la edad, pero aún con la firmeza de un cirujano, descansaban sobre la mesa. Permaneció en silencio. Una roca en la corriente del terreno del joven oficial. Los demás aparejadores, una mezcla de contratistas civiles y marineros subalternos, fingieron estar ocupados. La repentina tensión en la sala era tan densa como la humedad costera. Davis aceptó el silencio. Como desafío. Te hablo a ti, anciano. Este es un equipo SEAL. Exigimos perfección. Un cuarto de entrada podría ser la diferencia entre una inserción limpia y un fracaso catastrófico. ¿Entiendes lo que está en juego? Su voz se alzó, cada palabra un pequeño empujón, un intento de provocar una reacción en la silenciosa figura que tenía delante. El rostro del joven teniente se estaba poniendo de un tono carmesí que contrastaba con su impecable uniforme blanco. El silencio de Glenn Patterson pareció alimentar su frustración, transformándola en un ataque más personal y venenoso. Se acercó, invadiendo el espacio personal de Glenn, y su voz bajó a un tono conspirativo y despectivo que, de alguna manera, era más fuerte que sus gritos anteriores. Mírate. Eres un anciano. ¿Cómo conseguiste este contrato? ¿Entraste de la calle? Esto no es una residencia de ancianos. Esto es la vanguardia de la guerra naval especial. Los hombres que usan este equipo son guerreros. Los mejores de los mejores. Merecen que su equipo sea empacado por profesionales que aún puedan ver con claridad. No por una reliquia que debería estar en una mecedora. Algunos de los marineros más jóvenes arrastraban los pies, incómodos. Sabían que el teniente se pasaba de la raya, pero seguía siendo un oficial, y ellos estaban al final de la larga e implacable cadena de mando. Los hombres del contratista mayor, que conocían a Glenn desde hacía años, intercambiaron miradas sombrías, apretando las manos sobre las herramientas de aparejo. Ya lo habían visto antes. Los nuevos oficiales, repletos de conocimientos teóricos de la academia, pero sin experiencia práctica, a menudo confunden el comportamiento tranquilo de Glenn con incompetencia. Veían a un anciano lento y metódico, pero no veían la experiencia de toda una vida que guiaba cada uno de sus movimientos. Davis no había terminado. Tomó el cuaderno de bitácora de Glenn, hojeando con un gesto desdeñoso del pulgar. Cada entrada era un modelo de precisión escrito con una pulcra letra de imprenta que no había cambiado en 50 años. Voy a revisar todos sus paquetes recientes, anunció Davis a la sala como si fuera un detective que acababa de resolver un caso importante. Todos y cada uno, empezando ahora mismo. Si encuentro el más mínimo hilo fuera de lugar, rescindirá su contrato y les revocaré el acceso a esta base para siempre. Tiró el libro de registro de vuelta a la mesa, donde se deslizó por la superficie pulida y tiró el viejo termo de Glenn. El café negro caliente se deslizó por la mesa, arrastrándose hacia el paracaídas naranja inmaculado. Antes de que el líquido pudiera tocar la tela, la mano de Glenn salió disparada con una velocidad que desafiaba su edad. Agarró el termo con movimientos precisos y precisos. Ni una sola gota tocó el paracaídas. Con calma,
Sacó un trapo del bolsillo y comenzó a limpiar el derrame, con expresión indescifrable. Esta calma exasperante fue la gota que colmó el vaso para el teniente Davis. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo sabía. Intentaba imponer su autoridad, pero la plácida negativa del anciano a dejarse provocar lo hacía quedar como un tonto. Necesitaba intensificar la situación, encontrar una debilidad, demostrar que estaba al mando. Recorrió con la mirada a Glenn, buscando cualquier defecto al que aferrarse. Y entonces lo vio. Una mancha de tinta descolorida apenas visible sobre el cuello de la camisa de trabajo de Glenn. ¿Qué es eso?, preguntó Davy con desdén, señalando el cuello de Glenn con el dedo. Algún tatuaje de cárcel que te haces en una llamada de Liberty borracho en la Edad de Piedra. Rió. Un ladrido corto y feo. Adivinen, un ancla, una chica de calendario, algo para recordar. Un oporto barato y una mala decisión. El teniente se acercó, con una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro mientras intentaba verlo mejor. Ese tatuaje. Glenn no había pensado en ello conscientemente en años, pero las palabras venenosas del oficial le trajeron el recuerdo de la aguja clavándose. No era una aguja en un moderno y estéril salón. Era un aparato improvisado, una cuerda de guitarra conectada a un pequeño motor alimentado por una batería robada. La tinta era una mezcla de tinta de bolígrafo y ceniza, esterilizada con un chorrito de whisky barato. No estaba en un puerto. Estaba en los estrechos y sofocantes confines de la sala de torpedos de un submarino, en las profundidades de las frías y negras aguas del Atlántico Norte. El hombre que sostenía la aguja era su hermano, no de sangre, sino por un vínculo forjado en el caos y el riesgo compartido. Eran solo unos niños, parte de una nueva unidad experimental a punto de ser lanzada desde los tubos lanzatorpedos en una misión que nunca se había intentado. Todos se tatuaron el mismo esa noche, un pequeño símbolo críptico en el cuello, un tridente. Era una marca de su pacto silencioso, una promesa de que, pasara lo que pasará en las profundidades o en la tierra helada que los esperaba, estarían juntos en la misma situación. Era el símbolo de una clase guerrera que por aquel entonces ni siquiera existía oficialmente. El escozor de aquella aguja improvisada. El zumbido sordo de la maquinaria del submarino. La mirada compartida de sombría resolución en los ojos de su amigo. Todo volvió en un instante. Una historia secreta grabada en su piel que este chico arrogante jamás podría comprender. Al otro lado de la cavernosa sala, el suboficial mayor Mike Romano, un veterano aparejador canoso con el pecho lleno de sus propias condecoraciones, observaba la escena con una creciente sensación de pavor. Llevaba 25 años como aparejador y había trabajado junto a Glenn Patterson los últimos 5. Conocía a Glenn no solo como un maestro en su oficio, sino como un hombre que irradiaba una autoridad serena e inquebrantable que nada tenía que ver con el rango en su cuello. Romano había visto oficiales como Davis antes, y sabía que esto estaba escalando más allá de una simple disputa laboral. Davis no solo estaba faltando al respeto a un contratista civil. Estaba violando una de las reglas tácitas más sagradas de la Marina. Respetas a tus mayores. Honras a los profesionales discretos que han olvidado más de su trabajo de lo que jamás sabrás. Cuando Davis señaló el tatuaje en el cuello de Glenn, Romano sintió un frío nudo en el estómago. Había visto esa tinta descolorida antes. Desconocía su origen específico, pero sabía que era de la vieja escuela. Era de una época diferente de los equipos, anterior a la alta tecnología y los elogios públicos. Era un símbolo de los pioneros, las figuras silenciosas y sombrías que habían escrito el libro sobre la guerra naval especial. Davis estaba bailando sobre una mina terrestre y no tenía ni idea. Romano no podía intervenir directamente sin empeorar la situación para él y para Glenn, pero no podía permitir que continuara. Esto era una ofensa no solo contra un buen hombre, sino contra la ética misma de la comunidad. Dejó sus herramientas con deliberado cuidado, con movimientos lentos y despreocupados. Captó la mirada de otro contratista superior y negó con la cabeza, leve,
casi imperceptiblemente, una señal silenciosa para que se quedara quieto y no se agravara. Luego se dio la vuelta y caminó hacia las oficinas traseras, sin prisas. No quería llamar la atención de Davis. Entró en una pequeña oficina de suministros desordenada y cerró la puerta sin hacer ruido. Sacó su celular personal, pasando el pulgar por la pantalla. No llamó a seguridad de la base ni al jefe de departamento. Sabía que eso solo empantanar la situación en la burocracia. Necesitaba a alguien que comprendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo, alguien que comprendiera la historia y las personalidades involucradas. Revisó sus contactos hasta encontrar al que buscaba. La línea directa a la oficina del comandante de la base, el capitán Reynolds. Dudó solo un segundo antes de presionar el botón de llamada. El ayudante del comandante, un joven y astuto Ensign, respondió al segundo timbre. Oficina del capitán Reynolds. Soy el jefe superior romano, de la instalación de aparejos. Dijo Mike en voz baja y urgente. Necesito hablar con el capitán. Es una emergencia. Hubo una pausa al otro lado. El capitán está en una zona segura. Su jefe. ¿Puedo tomar un mensaje? Con el debido respeto, y firma, no puedo esperar un mensaje. Dígale que se trata de un aparejador civil llamado Glenn Patterson. Romano hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Dígale que uno de los nuevos tenientes está reprendiendo públicamente al señor Patterson en el piso de empaque. Dígale que el teniente acaba de hacer un problema del viejo tatuaje del tridente en el cuello del señor Patterson. El Ensign al otro lado de la línea guardó silencio por un momento. Romano pudo oír el débil sonido de los clics del teclado. Entonces regresó la voz del Edén. La calma profesional fue reemplazada por una nueva nota de alarma. A la espera, jefe superior. Dentro de la sala de conferencias insonorizada, el capitán James Reynolds estaba en medio de una sesión informativa satelital de alto secreto sobre los movimientos de la flota en el mar de China Meridional. Era un hombre acostumbrado a una inmensa presión, un líder que había comandado hombres en los entornos más duros del planeta. Su concentración era absoluta. Esa concentración se hizo añicos cuando su ayudante entró en la sala y le dejó una nota delante. Una violación del protocolo casi inaudita. Reynolds bajó la mirada, recorriendo con la mirada el breve mensaje manuscrito. Urgente. Manesda Romano en las instalaciones de aparejos. El teniente Davis, confrontando al civil Glenn Patterson, hizo hincapié en el tatuaje del cuello. Al capitán se le heló la sangre. Los demás oficiales en la sala observaron confundidos como el rostro de su comandante palidecía. Se quedó mirando la nota durante 10 segundos. El nombre Glenn Patterson pareció saltar de la página. Empujó su silla hacia atrás bruscamente, rozando las patas contra el suelo pulido. Caballeros, esta sesión informativa ha terminado, anunció con un gruñido bajo que prometía consecuencias inminentes y graves para alguien. Tengo un asunto que atender. Se puso de pie y se dirigió a la puerta antes de que sus subordinados pudieran procesar la despedida. Salió disparado de la sala de conferencias, y su ayudante casi tuvo que correr para seguirle el ritmo. Lleven mi vehículo a la entrada principal ahora mismo, ladró Reynolds. Y llama al jefe maestro Torne. Dile que me encontré allí hace un minuto. El capitán no esperó respuesta. Ya caminaba por el pasillo, con la mente acelerada. Glenn Patterson. De todos los habitantes de su base, quizás era el único hombre que merecía el máximo respeto. El único hombre cuya silenciosa presencia era un vínculo vivo con los orígenes mismos de la hermandad. Reynolds ahora lideraba, y un teniente novato lo acosaba. Bajo su mando, era impensable. Era un sacrilegio. De vuelta en la plataforma, el teniente Davis disfrutaba de lo que percibía como su victoria. El silencio constante de Glenn y la energía nerviosa de los presentes lo habían convencido de que había afirmado con éxito su dominio. Se sentía poderoso al mando. Para consolidar su autoridad, decidió que era hora del golpe humillante final. Sacó su libreta oficial,
haciendo clic con el bolígrafo con una floritura desagradable. Muy bien. Eso es todo. Te voy a denunciar, Patterson, declaró con voz llena de fingida autoridad. Insubordinación, incumplimiento del protocolo, y francamente, una incapacidad demostrada para desempeñar tus funciones según los estándares exigidos por la Guerra Naval Especial. Levantó la vista de su bloc de notas con una sonrisa de suficiencia. Recomiendo tu despido inmediato y una revisión completa de tu autorización de seguridad. Ni siquiera estoy seguro de cómo la conseguiste. Dio un paso hacia Glenn y extendió la mano, con la intención de arrebatarle el clip de identificación de contratista de la camisa. Dame tu placa. Queda oficialmente relevado de tus funciones. Te acompañaré personalmente hasta la puerta. Esta fue la mayor extralimitación. Un oficial subalterno intentando despedir y expulsar físicamente a un empleado civil de alto rango. Un grave abuso de su limitada autoridad. El primer sonido fue una sirena lejana. Un débil ruido de ballena que se hacía cada vez más fuerte al acercarse. Luego se escuchó el chirrido de neumáticos sobre el pavimento. Un sonido que no pertenecía al mundo tranquilo y ordenado de la base naval. Las amplias puertas de la bahía de las instalaciones de aparejo se abrieron de golpe, y un vehículo de mando negro patinó hasta detenerse justo afuera, con las luces destellando. Le siguieron 2 camiones de seguridad que bloquearon la entrada. Toda la instalación se paralizó. La conversación se detuvo. El trabajo cesó. Todos se giraron para mirar fijamente cómo se abrían las puertas del vehículo de mando. Apareció el capitán Reynolds. Su rostro era una máscara de fría furia. Le seguía el soldado de mayor rango de toda la base, el jefe maestro de flota Torne, un hombre cuya mirada acerada podía hacer temblar a los coroneles. Se movieron con una determinación que dispersó a los marineros de su camino. Sus ojos recorrieron la sala, ignorando a todos hasta que se centraron en la escena del puesto de trabajo de Glenn Patterson. Vieron al joven teniente, con las manos aún extendidas hacia el pecho del anciano, con una expresión de absoluta confusión en el rostro. Vieron a Glenn de pie, inmóvil y firme como un roble centenario, con expresión despreocupada. El espectáculo de la repentina llegada del alto mando fue impresionante, una demostración de mando de toda la fuerza. Una autoridad que jamás había presenciado. El capitán Reynolds cruzó el suelo de hormigón pulido, con el eco de sus botas en el silencio ahora ensordecedor. Pasó junto al teniente Davis como si fuera un mueble, con la mirada fija únicamente en Glenn Patterson. Se detuvo a 1 metro de Glenn, con la espalda erguida. Toda la sala mantuvo la respiración. Entonces ocurrió algo extraordinario. El capitán Reynolds, comandante de toda la base naval, un hombre que tenía en sus manos las carreras y las vidas de miles de personas, juntó los talones y levantó la mano derecha en un saludo militar. Tan brusco, tan preciso, que pareció cortar el aire. Jefe maestro Patterson, dijo Reynolds, con una voz que resonaba con un profundo respeto que dejó atónitos a todos los presentes. Es un honor tenerlo en mi base, señor. El título flotaba en el aire. Jefe maestro, no un contratista, no un anciano, un jefe maestro. El rostro de Davis palideció. Bajó la mano como si se la hubiera quemado. El jefe Torne se acercó a su capitán y también saludó, con la mirada fija en Glenn. Reynolds mantuvo el saludo, esperando. Tras un momento, Glenn levantó la vista del paracaídas sobre la mesa lentamente, casi a regañadientes, y se encontró con la mirada del capitán. Hizo un leve gesto de reconocimiento. Reynolds finalmente bajó la mano. Se giró hacia la multitud de aparejadores y marineros, con los ojos encendidos. Para quienes no lo sepan, comenzó el capitán, con la voz contenida. Este hombre, M. Glenn Patterson, no es solo un aparejador de paracaídas. Es el suboficial mayor Glenn Patterson, retirado. Fue uno de los miembros fundadores del Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos. Lo llaman Equipo SEAL 6.
Una exclamación colectiva recorrió la sala. El nombre era legendario, una unidad de la que solo se hablaba en voz baja y reverente. Davis parecía estar a punto de enfermarse. Reynolds continuó, con la voz como trueno retumbante, recitando una historia que había estado sellada en documentos clasificados durante décadas. El jefe maestro Patterson sirvió 30 años en los equipos. Fue pionero en las técnicas de paracaídas de baja apertura a gran altitud, las mismas técnicas que todos ustedes usan hoy. Dirigió operaciones en cada infierno que este mundo ofrece, mucho antes de que nacieran. Es el destinatario de la Cruz de la Armada por sus acciones durante la Operación Garra de Águila. Tiene 2 estrellas de plata y 5 de bronce por su valor. El tatuaje en su cuello, del que se burlaron tan casualmente hoy, es un tridente de dueño de tablón, una marca otorgada solo a los miembros originales de DevGru, una banda de hermanos que definieron lo que significa ser un operador de nivel 1. No trabaja aquí por dinero. Trabaja aquí porque les prometió a los hombres que perdió que dedicaría su vida a asegurarse de que cada paracaídas que salga por esa puerta sea perfecto. Ha dedicado su vida a proteger a los hombres que siguen sus pasos. Reynolds hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Giró la cabeza lentamente, su mirada se posó en el teniente Davis. Tembloroso, dijo, este hombre, con la voz reducida a un susurro mortal, es una leyenda viviente, y merece el respeto que se ha ganado 1000 veces. La mirada del capitán permaneció fija en el teniente Davis, como un depredador clavando los ojos en su presa. El joven oficial temblaba visiblemente, con el rostro pálido y cubierto de sudor frío. El teniente capitán Reynolds empezó a hablar con una voz engañosamente tranquila. Eres un oficial de la Armada de los Estados Unidos. Ostenta la comisión presidencial. Se te ha confiado el liderazgo y el bienestar de los marineros y el solemne deber de defender el honor de este uniforme. Dio un paso más y tú usaste tu autoridad para menospreciar y amenazar a un hombre cuyas botas no eres digno de pulir. No viste a un jefe maestro. No viste a un héroe. Viste a un anciano. Y en tu arrogancia e ignorancia, decidiste que no valía nada. No solo has fracasado como líder, has fracasado como hombre. Ha avergonzado a este mando y a su comisión. Se giró hacia el jefe maestro Thorne. Jefe maestro, escolta a este oficial a mi oficina. Me esperará allí. Su carrera y su especialidad naval han terminado. Thorne asintió con gravedad e hizo un gesto a Davis para que se moviera. El teniente, completamente destrozado, se dio la vuelta y se alejó como en trance. Al marcharse el pequeño grupo, un pesado silencio volvió a la sala. Glenn Patterson habló por fin, con voz tranquila, pero que se oía con facilidad en el espacio cavernoso. Capitán, dijo, no con ira, sino con una tristeza agotada. El chico es joven. Tiene mucha garra, pero no acierta. Reynolds se volvió hacia Glenn, con expresión suavizada. Cometió un error, jefe maestro. Un grave. Glenn asintió lentamente, recogiendo el trapo y limpiando la mesa por última vez. Todos hemos cometido errores, capitán. Lo importante es si aprendemos de ellos. El acero más fuerte se forja en el fuego más intenso. Tal vez este sea su fuego. Enséñale. No lo destruyas. Fue una lección impartida con gracia y humildad por un hombre que había vivido las verdaderas dificultades y no necesitaba venganza. Mientras Glenn hablaba, la imagen de esa aguja volvió a brillar en su mente. Pero esta vez, el recuerdo era más nítido. Vio los rostros de los otros jóvenes en esa sala de torpedos. Todos increíblemente jóvenes. Todos asustados, pero reacios a demostrarlo. El tatuaje no era una señal de valentía. Era la manifestación física de una promesa. Era un recordatorio de su vulnerabilidad compartida y su absoluta confianza mutua. El hombre que había blandido la aguja, un compañero llamado Marcus, lo miró a los ojos y le dijo, pase lo que pase, vamos juntos. Regresaremos juntos.
Marcus no había regresado de esa misión. Ninguno de ellos había sido forjado en el fuego. Los había consumido. La vida de Glenn, su trabajo silencioso en esa mesa, era un tributo a esa promesa. Seguía allí, asegurando que la siguiente generación volviera a estar unida. Las consecuencias para el teniente Davis fueron rápidas y decisivas. Anteriormente, lo habían reasignado a un deprimente trabajo de oficina en un remoto comando logístico en las Islas Aleutian, un lugar conocido como el cementerio de carreras. Una carta de amonestación se archivó permanentemente en su expediente, lo que garantiza que nunca volvería a ascender. Pero el capitán Reynolds se tomó muy en serio las palabras de Glenn. Antes de que David fuera transferido, se le ordenó asistir a un nuevo programa de entrenamiento que se implementó de inmediato en la base, un seminario obligatorio para todos los oficiales subalternos sobre la historia de los equipos SEAL, con especial atención a las contribuciones de sus veteranos y la importancia de respetar al personal civil de apoyo. Semanas después, Glenn estaba leyendo el periódico en una pequeña cafetería fuera de la base. La campana de la puerta sonó y entró un Davis de aspecto discreto, ahora vestido de civil. Vio a Glenn, dudó un momento y luego se dirigió a su mesa. «Señor», comenzó, con voz tranquila y despojada de toda su anterior arrogancia. «Quería disculparme por mi comportamiento. No hay excusa. Me equivoqué». Glenn dobló lentamente el periódico y miró al joven. No vio a un oficial arrogante, sino a uno perseguido, un hombre que quizá había comenzado su camino a través del fuego. «Toma asiento, hijo», dijo Glenn, señalando la silla vacía. Davis se sentó y durante la siguiente hora Glenn Patterson, el héroe silencioso, habló con él. No habló de guerra ni de misiones secretas. Habló de servicio, de humildad y de la serena dignidad de una vida dedicada a los demás. Historias como la de Glenn son un poderoso recordatorio de que los héroes nos rodean, a menudo ocultos a simple vista. El profesional discreto, el anciano modesto, esa persona que podrías pasar por alto, puede tener una historia que jamás imaginarías. Para asegurarnos de que sigamos brindándoles estas historias de valor y honor, los legados de hombres como el jefe maestro Patterson, por favor, tómense un momento para darle me gusta a este video, suscribirse a Better en Valor y compartir esta historia con alguien que necesite escucharla.